Muy bien, pues buenas noches a todos y a todas. Un gusto poder saludaros de nuevo. Como ha dicho Dalis, el título es ¿Cómo comenzó todo? No hay que ser ningún Einstein para saber a qué libro de la Biblia podemos hacer referencia con este título, ¿no? Y clarísimamente hablamos de Nehemías, de Génesis. Ya he visto que varios habéis levantado la vista a la pantalla. Hablamos de Génesis. De hace un tiempo este libro bueno, siempre me ha llamado la atención, pero leyendo o releyendo más bien el libro de Patriarcas y Profetas de Elena White, es un libro que os recomiendo. Si no lo conocéis, si no lo habéis leído, lo podéis encontrar fácilmente en internet, en PDF o incluso adquirirlo en diferentes lugares. Aborda esta temática. Es un comentario al texto bíblico, muy recomendable y que nos ayuda a entender un poquito. Sabéis que para saber dónde nos encontramos y hacia dónde vamos es primordial tener un conocimiento saludable de nuestros orígenes. De hecho, se da en muchas circunstancias de la vida, sobre todo con respecto a nuestros padres. Sabéis de estas personas que han desconocido durante años quiénes eran sus padres, y cuando han sabido que lo que les habían contado no era lo que correspondía, ha habido un deseo interno de la búsqueda de sus progenitores. Aquí en España hubo o hay un recuerdo que yo no viví, pero que en diferentes ocasiones he escuchado, incluso noticias y reportajes sobre él: los niños robados. Quizá algunos sí que conocéis con mayor detalle esto, cómo hay personas que todavía siguen buscando, ¿no? Y nunca pierden la esperanza de encontrar a aquellos hijos que les robaron para contarles la verdad de cuáles son sus orígenes. Si habéis tenido oportunidad de convivir con vuestros abuelos o bisabuelos, que ya es un privilegio tremendo, ¿no?, el conocer a los bisabuelos, a mí me resulta muy interesante escuchar sus historias, porque hay cosas que se entienden de cómo uno vive en el presente por lo que sucedió en el pasado. Entendiendo de dónde viene, sabe por qué se encuentra en el lugar en el que está y quizá hacia dónde va. Y estudiando con un poquito de profundidad hace ya tiempo el libro de Génesis, eh, yo descubrí algunas verdades que, bueno, algunas cosas que caí en cuenta, no descubrí. No se trata de que, uy, he encontrado el tesoro que nadie más ha visto, sino que a mí se me han hecho realidad algunas cosas que se encuentran en el texto bíblico y otras en estudios complementarios, como os digo, principalmente con este libro. Y quería, como sé que no será la última oportunidad que tenga de dirigirme a vosotros, quería iniciar un poquito alguna serie de temas en relación a este punto del Génesis, ¿vale? Primero os hablo del libro en sí. ¿Cuándo se enmarca, o qué es lo que enmarca históricamente el libro del Génesis? Porque es uno de los libros que consideramos históricos. Sabéis que hay diferentes géneros de libros en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, los sapienciales, tenemos proféticos, tenemos cartas o epístolas, y también tenemos lo que son los libros históricos. Y Génesis es uno de ellos. ¿Y desde cuándo hasta cuándo relata el texto de Génesis? Pues desde el comienzo de la Tierra, de nuestro planeta. Algunos creen que incluso Génesis capítulo 1, versículo 1, puede estar haciendo referencia a mucho tiempo antes de la creación de nuestro planeta de forma concreta, hasta la muerte de José. Este sería, con 50 capítulos, lo que abarca. El autor, creo que para muchos de nosotros es conocido, es Moisés. Esto es la tradición judía, así lo dice, y nosotros lo aceptamos como cierto. No estoy cuestionando aquí, simplemente digo que esta tradición, y para nosotros Patriarcas y Profetas y algunos otros libros que consideramos veraces, nos dicen que Moisés es el autor. Aunque mucho más fuerte es el argumento que encontramos en Juan, en el capítulo 7, versículo 19. Y voy a tomar un poco de tiempo porque quiero leeros el texto, Juan capítulo 7, versículo 19, para darnos cuenta que no, el mejor apoyo para explicar o para fundamentar esto lo tenemos en el propio texto. Y es Jesús
quien les pregunta a aquellos que le están escuchando y les dice, ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Bueno, haciendo referencia a esta palabra, ley, no solo habla del Éxodo, sabemos que cuando mencionan la ley, para los judíos la ley eran los 5 primeros libros del texto bíblico, lo que llamamos nosotros, o que se llama comúnmente el Pentateuco. Entonces, no fue Moisés quien nos dio la ley, no fue Moisés el autor de esos libros, no le relaté yo, podría haber dicho Jesús, a Moisés toda la historia de cómo comenzó todo. Bueno, pues claramente así lo aceptamos, el autor del libro de Génesis es Moisés, el patriarca. No se sabe exactamente cuándo lo escribió, aunque podríamos situarlo 1450 años antes de Cristo. La verdad que resulta impactante esto porque pareciera que fue hace mucho más tiempo, pero no es hace tanto. Quiero entenderme, ¿eh? No es que yo sea centenario ni mucho menos, pero si calculamos unos 6.000 años de historia y le restamos los 2.000 que llevamos después de Jesús, solo 1.400, o sea, llevamos más tiempo después de Jesús que el tiempo en el que escribió Moisés antes de Jesús. O sea, que es un libro que se exhibió pues relativamente hace no mucho, si lo miramos de todo el tiempo de la historia, ¿no?, mundial. Ya digo que no se sabe exactamente, pero se cree que pudiese ser en ese tiempo. Y como ya he mencionado, es el primero de los 5 libros llamados Pentateuco o la Torá, la ley, como van a llamar los judíos, la ley de Moisés. El idioma original es el hebreo. De hecho, la palabra con la que inicia el texto bíblico, que es Bereshit, es la que nosotros hemos traducido por Génesis. Aunque en el texto o en los nombres de los libros en hebreo, en este caso el de Génesis, sería Bereshit. Nosotros decimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro Génesis es la primera palabra de todo el relato bíblico. Supongo que esto lo conocíais también, ¿eh? La primera frase en hebreo, no por fantasma ni nada, pero la palabra o las palabras es Bereshit bara Elohim. Bereshit, principio, bara, creó, Elohim, Dios, ¿vale? Este sería. La primera palabra que inicia es principio. ¿Cómo comenzó todo? Pues por el principio, como empiezan todas las historias, ¿sí? Todas las historias tienen un inicio. Pues esta es la primera palabra que aparece en el texto bíblico, Bereshit. Y Bereshit nosotros la hemos traducido como Génesis, aunque podría ser principio, ¿vale? El primer libro de la Biblia es el principio. Como título del libro no es muy original, yo creo que coincidís conmigo. Llamarle al primer libro el principio no es que sea muy original, pero tampoco buscaban la originalidad. Lo que intenta es alguien que no tenga ni idea de qué habla, pues dices, oye, ¿y cómo empezó todo? Bueno, pues si hay un capítulo que se llama Principio, da pistas de que será eso, ¿no? ¿Cómo comenzó todo? Y el texto ya lo dice. ¿Cómo comenzó todo? Pues comenzó con la creación de Dios. Son 3 palabras que aparentemente no significan nada, pero ¿cuánto significado tienen? Hoy en día está muy en cuestión que Dios sea el creador. Esto lo ha estado desde siempre, pero hoy en día incluso dentro del cristianismo se cuestiona que Dios sea el creador de todo. O sea que si las 3 primeras palabras del texto bíblico ya no las creemos, ¿quién te dice a ti que las 35 después, o las 50, o las 1000, o las 2000 después les vas a dar credibilidad? ¿Por qué a las 3 primeras no le das credibilidad? ¿Con qué argumento le das credibilidad a otras? Si las 3 primeras no las asumes y las aceptas. O sea, en el principio creó ¿quién? Y dice Dios. Dios es el creador de todo. Estas son las 3 primeras palabras del texto, que muchos no asumimos como tal, o que muchos no asumen, mejor dicho. El libro, el nombre Génesis, entonces, es una transliteración de esa palabra Bereshit en griego, ¿vale? Que han hecho tomar una palabra griega y ponérsela como título. La traducción de Bereshit, Génesis. Esto en el griego koiné, y ahí la han puesto y se han quedado tan a gusto, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Dividiríamos en 2 grandes secciones. Esto lo hacen los eruditos, no lo hago yo.
dicen que de capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26 sería la historia primitiva, y desde el 11:27 al 50:26 entraríamos en la historia patriarcal. El capítulo 11, ¿qué relata? Así, los que tienen buena memoria, ¿hay alguno que se acuerde? Para no poner a ninguno en un aprieto, el capítulo 11 es justo antes de Abraham, ¿os acordáis, no? La historia de Abraham. Y el capítulo 11, entre otras cosas, nos relata la torre ¿de dónde? Lo de la torre es una gran pista, ¿eh? La torre de Babel, ¿os acordáis también, no? A partir de ahí menciona la generación de Sem y después las generaciones de Taré. O sea, hay dos momentos clave, ¿no? En el Génesis, el relato de la creación, y en el capítulo 4 ya introduce la genealogía de Caín, el 5 la genealogía de Set, ¿sí? Es como, ¿cómo comenzó todo? Pues comenzó con gente. Entonces te cuenta, y luego en el 11 vuelve a marcarse la siguiente sección con la genealogía de Sem, los semitas, después del diluvio, y la genealogía de Taré, de la cual viene Abraham, el gran padre, ¿verdad? El padre de todos, el padre de la fe. Este sería el gran bloque. Solo por curiosidad, voy a poneros una imagen de cómo sería el texto en hebreo, ¿vale? Aquí vais a ver que no tengo una memoria tan prodigiosa, sino que estoy compartiendo notas que tengo ahí, ¿vale? Bueno, pues este sería un poquito el texto, aquí lo veis, ¿no? Quizá lo veamos mejor así. Sabéis que en el hebreo se escribe de derecha a izquierda, no es como nosotros, de izquierda a derecha. No lo puedo señalar, voy a quitar un momento la pantalla completa. Esta palabra que se ve aquí arriba sería Bereshit, ¿vale? Este sería la B, la R, aquí iría situada estas Aleph, que es la primera letra del alefato, ¿sí? Nosotros decimos alfabeto, alfa, beta, ¿no? Así, las dos primeras forman la palabra alfabeto, ellos alefato, porque es Aleph, Gimel, Dalet, bueno, pues este sería la S, la I y la T, ¿vale? No tienen vocales. Las vocales son estos puntitos extraños que veis aquí, aquí arriba y abajo. Estas son las vocales en el hebreo, pero en el texto original solo hay consonantes, todos son consonantes, ¿vale? Y bueno, aquí estaría Bereshit, Bará, la B, la R y la A. De esto todo os fiáis un montón de mí. Si no tenéis esto, os fiáis de mí. Por remedio, ¿no? Y este es el poco hebreo que yo me acuerdo, ¿eh? No penséis que yo pasé de puntillas la clase de hebreo, aprobé y chao, bye, gracias. ¿Vale? Esta forma de T sería la A, ¿vale? Bara, y aquí es Elohim. Esta quizás sí que la hayáis visto en algún otro sitio, ¿vale? El Aleph sirve para ponerle la E, que son estos puntitos de aquí abajo, la L, la H, la I y la M. Bereshit, bara, Elohim, para que veáis que no me lo invento, ¿eh? Y esta siguiente sería un resumen del contenido. Esto lo he tomado, como ya he dicho, el prólogo primitivo y la historia patriarcal, en grandes bloques, desde el capítulo 1, como veis aquí, hasta el capítulo 50. Un mega resumen del libro de Génesis en una simple imagen. El libro de Génesis es muy importante para nosotros, incluso como adventistas, porque ¿qué le contarían las maestras y maestros de escuela sabática a los niños si no estuviese el libro de Génesis? La mayoría de historias que se cuentan, ¿verdad?, son las historias del libro de Génesis. Hay otras que también, pero ¿cuánto del relato de Génesis, la historia de Jacob, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de la creación, de Adán y Eva, la historia de José? O sea, ¿cuánto se ha sacado? ¿Cuánto se han dado a conocer todas estas historias? La historia del diluvio, la historia de la Torre de Babel. Uno se pone a ver dibujos infantiles, la mayoría son del libro de Génesis. Es verdad que se extiende un poquito con el Éxodo, Moisés, etcétera, etcétera, pero sobre todo se hacen muchas historias, o se sacan muchas de las historias de los niños de este comienzo. Y está muy bien hecho, quiero decir, yo concuerdo totalmente, porque es muy importante saber de dónde viene. Satanás, inteligentemente, que pues ya sabemos, ¿no?, que es un ser muy inteligente, aunque tristemente lo digo también, lo ha utilizado y lo ha hecho tan cuento, tan historia, que la gente no se lo cree.
Entonces tenemos, por ejemplo, cristianos evolucionistas, ¿sí? Así se llaman. Son cristianos que aceptan la verdad de la evolución. ¿Y cómo se come esto? Quiero decir, ¿cómo puedo creer en Jesús y creer en Dios y a la vez entender que el texto de Génesis es una alegoría, es un cuentito que me han contado para yo entender que en realidad lo de Adán, lo de Eva, lo del árbol, es todo como una historia con personajes que no se cumple con lo que existió? La realidad es la evolución, la teoría de la evolución. Y entonces cogemos los relatitos históricos y los cuentitos del Génesis y entonces se convierten en historias para los niños para dormir. Entonces el diluvio también es falso, la Torre de Babel también es falsa, etcétera, etcétera. Ridiculizamos la historia bíblica para quitarle fuerza a la verdad creadora principalmente. ¿Os acordáis las 3 palabras que hemos dicho, no? En el principio creó Dios. Inteligentemente Satanás lo ha hecho así, ¿sí? Bueno, avanzando un poquito y desgranando con más detalle el bosquejo que Génesis nos proporciona, tendríamos los comienzos de la humanidad con la creación del mundo, qué lugar ocupa el hombre en el capítulo 2, la entrada del pecado y la caída resultante, cómo se instituye el pacto de la gracia con ese versículo de Génesis 3:15. Tendríamos después en el capítulo 5 las razas y los patriarcas antes del diluvio. Tendríamos la pecaminosidad llevada hasta un extremo donde Dios dice voy a realizar una purga en este mundo y va a quedar solamente 8. Tenemos un nuevo comienzo otra vez en el capítulo 6 y el relato del diluvio se extiende hasta el capítulo 9. La posteridad de Noé, lo que sucede después, las primeras razas del cercano oriente, esa torre de Babel que da lugar a una expansión de los habitantes, y de nuevo en el capítulo 12 se vuelve a centrar, ¿no? Se ha expandido todo el mundo, pero se vuelve a centrar en el capítulo 12 en esa descendencia de la mujer de la que ya había hablado Génesis 3:15, con el llamamiento de Dios a Abraham, la aceptación por parte de del pacto de fe. En el capítulo del 15 al 17, ¿no? Del 12 al 14 sería el relato de Abraham, no que no siga más la historia de Abraham, pero el llamamiento y su aceptación, ¿vale? La renovación y la confirmación del pacto, capítulos 15 al 17, cómo Lot es liberado de Sodoma, que parece algo irrelevante, pero no, es importante, ¿no? Es una muestra de gracia también por parte de Dios. Incluso podemos tomarlo como muestra ¿no? Como tipo de antitipos que sucederán en el futuro. El encuentro de Abraham con Abimelech, nacimiento y casamiento de Isaac, la descendencia, el hijo de la promesa, capítulos del 21 al 24, y después el resto, ¿no? En ese capítulo 25 con los posteriores descendientes. Damos un salto al nacimiento con Isaac y familia, el nacimiento de Esaú y Jacob, cómo Esaú vende su primogenitura, Isaac con Abimelech, la disputa por Berseba, los casamientos de Esaú, después Jacob, ¿verdad? O sea, hemos hablado de Abraham, de Isaac, ahora de Jacob, que son los patriarcas citados incluso en el Nuevo Testamento, ¿eh? Son los 3 que se mencionan. Jacob en el hogar de su madre, el exilio y viaje de Jacob, el tiempo que vive con Labán, el retorno a la tierra prometida, y finalmente la descendencia y de los hermanos, ¿no? O de los hijos de las tribus. Sobre todo se cuenta el relato de la historia de José. De los otros hermanos apenas se menciona, o sea, el relevante o el importante va a ser José. Va a volver Jacob o a juntarse con su hijo y lo va a hacer en Egipto, donde finalmente se establecen, aunque después pasen más de 400 años de esclavitud, ¿no? Este sería un poco el bosquejo a grandes rasgos del libro de Génesis. Quería mostraros esta imagen también, porque a mí por lo menos me ha resultado curiosa cuando la he encontrado, y es
diferentes hechos históricos paralelos al relato bíblico. Las fechas pueden variar, no tienen por qué ser exactamente estas, pero quizá nos sitúen un poquito. En la parte de arriba veríamos los sucesos bíblicos, ¿vale? Lo voy a poner así en grande, aunque no pueda señalároslo. ¿Veis en la parte de arriba de la línea temporal? Situamos la creación pues 4500 más o menos antes de Cristo, 2500 años después la destrucción del diluvio. Fijaros que hay en apenas 6 capítulos, estamos hablando de 2000 años de historia. Y esto no es invención, ¿eh? Luego os voy a mostrar una imagen de la genealogía. Con la genealogía que tenemos de Adán, podemos ir sumando los años y darnos cuenta de hasta dónde avanzamos, ¿vale? De hecho, luego hay otras evidencias que pueden situar más o menos el diluvio. Y en la parte de abajo tenemos sucesos contemporáneos a los bíblicos, ¿vale? El primer calendario egipcio conocido data del 4230 antes de Cristo. Un diluvio que devasta la cuenca de un río en Irak en el 3400. Los chinos desarrollan la acupuntura. Fijaros la importancia también de la cultura china, ¿desde cuándo? Bueno, en la parte de abajo, Dios promete una nación a Abraham. La mayoría de las pirámides ya habían sido construidas anteriormente. José va a Egipto, seguido por los hebreos. Se construye en el año 2000 a.C. el círculo de piedras en Inglaterra, el Stonehenge, creo que se llama, o algo así. Inicia la astronomía babilonia en 1800. Bueno, para que tengáis un poco algunas cosas importantes que han sucedido y cómo hay relatos paralelos. A veces nosotros tenemos la sensación de que antes, o sea, durante el periodo bíblico solo sucedió lo que el periodo bíblico recoge, pero lo que la Biblia recoge es lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, pero claro que había otras cosas sucediendo de manera paralela. Creo que todos estamos, ¿no?, conscientes, somos conscientes de ello. Quiero decir, Caín mata a su hermano Abel y Caín se marcha y el texto bíblico dice que se fue y construyó ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo lo que pasó con Set y con la descendencia de Adán, la parte, vamos a decir, la parte buena de la descendencia. No es solo el relato de Noé. El capítulo 6 vuelve a mencionarnos que los hijos de los hombres se juntaron con, o sea, los hijos de Noé, ¿verdad? De los hijos de la descendencia de Dios, se juntaron con las mujeres, así lo dice el texto, de la descendencia de los hombres. Quiere decir que Caín siguió procreando y teniendo familia, etcétera, etcétera, y Set también, ¿no? O sea que hay una historia bíblica y paralelamente hay una historia general, ¿sí?, con un desarrollo de otros. Y esto no se niega en ningún caso, ¿vale? Bueno, situándonos así más o menos, son y 44, no me voy a extender mucho más. Vamos a ir a cómo se formó el universo. Y para esto hay muchas opciones, simplemente podemos mencionar alguna, pero como ya he dicho, ya hemos citado la evolucionista, ¿verdad? A raíz de una explosión, una mega explosión, pues de forma aleatoria, la energía explota de tal manera que empieza a generarse vida, primeramente una vida muy simple, que va evolucionando y va adquiriendo complejidad conforme avanza el tiempo. Y por otro lado tenemos principalmente la opción que la palabra de Dios nos presenta. La metafísica cristiana responde a estas ideas con una solución original y es la creación ex nihilo. Sería la palabra técnica, ¿no? ¿Y qué enseña esto? Que Dios hizo el mundo de la nada. Claro, esto para el hombre es inconcebible. Nadie crea nada de la nada. Cuando vosotros vais a hacer algo, por ejemplo, las recetas que tenemos que preparar cuando Janet nos pase el recetario, tendremos que comprar las cosas, ¿no? Previamente, a que sí, Janet, no tenemos el librito y vamos leyendo y de repente se va haciendo el plato y encima estará rico al final. Quien crea eso, lo siento, pero no, tendrá que ponerle ganas, tendrá que tener un poquito de mano, tendrá que tener una buena lengua que detecte sabores
para ver si se ha pasado de sal o se ha quedado corto, si está muy dulce o muy picante, eh, pero tendrá que ponerse a ello, ¿no? Bueno, en el caso de Dios, creó de la nada. La palabra de Dios, el poder de Dios crea solamente con su palabra. Dios hizo el mundo de la nada. Lo sacó todo de la nada y lo hizo por un acto de voluntad. El universo, entonces, depende enteramente de él. En su forma, en sus determinaciones diversas, Dios no solamente es el arquitecto, no solo diseñó, él organizó, es el autor y padre de la sustancia misma de las cosas. Y esto no me lo invento yo. Esto lo dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Y no hemos avanzado demasiado hoy, pero ¿cuántas cosas dice la Biblia en 2 versículos? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y a partir de ahí cogió Dios y dijo, vamos a organizar esto. De la nada vamos a organizar esto. En el libro de Salmos, en el capítulo 33, el versículo 6, dice así, 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto solo lo puede hacer Dios. Si nosotros tuviésemos la capacidad de crear con la palabra, es probable que lo utilizásemos mal. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. No sé, creo que es una película de dibujos animados, no recuerdo muy bien, pero hay uno como que tiene la cualidad de decir algo y eso se produce a la vez que lo dice, ¿no? Entonces, hay un momento que expresa que quiero una cuchara y según está diciendo cuchara, ¿no? Y de repente como que se ahoga y le sale la cuchara de la boca, ¿no? Es así como muy gráfico para entender un poco, o sea, ¿qué poder tiene Dios que solo el pensamiento, solo el expresarlo, crea? Porque el texto dice que Dios decía las cosas y se creaban. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora que la luz está tan cara, sería maravilloso, ¿eh? Sea la luz y que no te cobre ni hidroeléctrica, ni Iberdrola, ni Endesa, ni Naturgy, ni ninguna de estas. Vio Dios que la luz era buena, le llamó día, etc. Versículo 6. Dijo Dios, hay expansión. Y se hizo la expansión, ¿sí? Se generó. Todo lo que va haciendo Dios es de la nada y su propia palabra genera. Las palabras del Génesis y dijo Dios introducen el mandato dinámico divino responsable de los acontecimientos majestuosos que ocurrieron en los 6 días de la creación. Yo no sé cómo, bueno, a ver, responde al orgullo y al ego, ¿no? Pero ¿cómo alguien puede pensar, ni siquiera el ser más inteligente creado por Dios, que sabemos fue Lucifer, el ángel Lucifer, el arcángel no, el ángel, ¿no? Puedo pensar que podía llegar a ser igual a Dios obteniendo una capacidad que no se adquiere de ninguna manera. Yo puedo ver a alguien que es muy habilidoso cocinando, vamos a decir, frijoles negros, alubias negras. Y es que cada vez que las hace te saben a gloria, las pruebas y dices, qué habilidad. Entonces, a mí me encantaría cocinar igual. Pues oye, te puedes empeñar, ¿no? Y venga, y no han creado un MasterChef, pues todo es posible. Quiero decir, gente que no tenía ni idea y entonces se pone y dedicándole tiempo, esfuerzo, educando su gusto, al final puede llegar a hacer, pero crear de la nada es imposible. O sea, estos 2 textos primeros generan una brecha tan grande entre el hombre y Dios que jamás nosotros podemos o podremos llegar a pensar que está al alcance de nuestra mano, aunque a veces actuemos con ese mismo pensamiento.
Cada orden venía cargada con la energía creadora que transformó este planeta desordenado y vacío en un paraíso. Y esto solamente son palabras, palabras humanas que no logran describir cómo Dios creó todo. Nosotros lo decimos así, ¿no? Yo he mencionado, cada orden venía cargada con la energía creadora. ¿Qué es esto? ¿A qué energía hago referencia? No hay capacidad humana para explicar cómo Dios creó. Es imposible. Si nosotros pudiésemos explicar cómo Dios creó todo, entonces podríamos repetirlo. Pero esto no se puede. Y esa diferencia, cuanto antes la asumamos, mejor nos irá en la vida. O sea, condiciona tanto esto, cómo nosotros entendemos el mundo, nuestra realidad ahora, nuestra dependencia incluso de la propia vida, de lo que tenemos, de lo que somos, de cómo afrontamos una pandemia que estamos viviendo. Si hay alguien que sustenta la vida, ¿no será mejor aferrarse a ese que sustenta la vida para entender mi presente y sobre todo para poder proyectarme hacia el futuro? O sea, qué importante entender bien estos dos primeros versículos para generar una cosmovisión, una comprensión de lo que me rodea que sea veraz. Si yo no acepto estos dos primeros, y esto es lo que pasa, a tanto nos pasa esto o pasa esto a tanta gente, al no aceptar estas dos, esta premisa de que Dios creó todo y que lo hizo de una manera que no se puede explicar, pues ¿a qué jugamos? ¿A ser qué? Pues a ser dioses, claro, a esto jugamos. Por no entender los dos primeros versículos de la Biblia. A mí me parece brutal, ¿eh? No sé a vosotros, a mí me parece brutal. No entiendes una frase y ya has fregado todo el libro. ¿Me explico o no? ¿Sí? Partimos ya de un error y entonces el resto de lo que leas, chao. Es como leer, yo qué sé, cualquier otra cosa que ya no lo estás leyendo desde un prisma correcto. Ya estás haciendo un análisis incorrecto de ello. Hemos leído el 6 del Salmo, capítulo 33. Hemos leído el versículo 6. Pero quiero leeros el 9 también. Él dijo y fue hecho. Él mandó y así fue. O sea, Dios dice y ¡plin! Ya está. He creado el sol. Y el hombre puede pasarse toda su existencia estudiando el sol y no tendrá ni idea de cómo el sol funciona. Y Dios lo creó diciendo sol. Y ahí está, ¡pum! El astro maravilloso que nos da calor. Es que no, la intención de Dios no es que lo entendamos, es que lo admiremos, es que le agradezcamos, es que no hay que entenderlo todo en esta vida. Es que hay que quedarse con la boca así y decir gracias. Y es curioso, ¿no? Porque la gente nos maravillamos de ciertos cuadros que yo los veo y yo digo, pero ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo puede llegar este cuadro a ser tan famoso y a costar tanto dinero cuando yo le he visto garabatos a Ana con 3 años más bonitos, ¿no? Pero nos quedamos admirados de esos cuadros, que no tienen ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Pero lo ha hecho fulanito, menganito, y ya todos, oh, madre. Y luego vemos el sol que se creó con la palabra de Dios, y entonces decimos, no, esto no puede ser así. Hay algo, no puede ser. Ha tenido que ser creado de otra manera. Esta palabra creadora no dependía de materia preexistente. La palabra utilizada para crear es bara. Ya lo hemos dicho, ¿no? Bereshit, hemos hablado de la primera, la segunda, bara, expresa una actividad que el Antiguo Testamento afirma ser solo de Dios. En ningún otro sitio el verbo bara se vincula a otro. Nosotros creamos cosas, ¿o no? ¿Sí? Algunas cosas las creamos nosotros. ¿De quién es esta obra? ¿De quién es creación? Y entonces, bueno, no sé si habéis visitado Gijón, me ha venido a la mente ahora. En Gijón hay una obra del escultor Chillida. Creo que lo he comentado en alguna ocasión. Se llama El elogio del horizonte. Así se llama, ¿eh? Te sitúas ahí y de repente por un agujero, lo buscáis en internet después, y ves la profundidad del mar Cantábrico y te quedas admirado. Bueno, ¿sabéis cómo le llama la gente de Gijón
a esta superescultura, creación maravillosa de un escultor que tuvo una mañana una idea increíble, le llaman el váter de King Kong. Así que le llaman comúnmente los gijoneses. Toda tu obra creadora queda queda tirada por el suelo cuando la gente popularmente le llama a eso el váter de King Kong. Porque si vais a Gijón, la gente lo nombrará así. No podemos hablar de creación, no se puede utilizar el mismo verbo para referirse al váter de King Kong que a lo que Dios hizo. Por eso Moisés escribe y dice, esta palabra solo puede utilizarse en el contexto de la creación de Dios, y dice bará, que es crear, pero no crear de la nada, de una idea mental, de materia existente, es crear de la nada. No puede traducirse por fabricar o construir. Solo Dios bará. Solo Dios crea. A nadie más se le puede vincular este texto, o sea, esta palabra. Deuteronomio 29 dice, nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. Esto lo cita Elena White en Patriarcas y Profetas. Lo voy a repetir. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. No está, la creación no está para que la analicemos y lleguemos a la comprensión de cómo. Está para que se admire, ¿sí? Se disfrute. La ciencia humana, dice ella, no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Bueno, ¿a qué jugamos entonces, no? Sony 57, no me quiero pasar. Es probable, y así lo espero, que os quedéis con el gusanillo de querer saber qué sigue después de esto. Pero yo me quedo con esta idea, y esto es lo que quiero recordaros, ¿no? Solo 2 versículos, solo 2 versículos entrañan tanto cuando hablamos de Dios. O sea, es tan increíble, es tan grande, es tan inalcanzable, que en solo 2 versículos podríamos nosotros reflexionar, pensar, ¿no? Y analizar cómo comenzó todo. No tenemos ni idea. Solo podemos admirarlo. Es que solo nos queda eso. Solo nos queda ver y decir gracias. Gracias, Señor, porque así como diseñaste el sol, hubo un día en el que dijiste, oye, yo voy a crear a Josué. Pues es impresionante, ¿no? Yo he pensado en Janet, en Lucía, he pensado en Alicia, he pensado en Dalis, en David, he pensado en Ever, en Raquel, en Toñi, he pensado en Isabel, he pensado en Alexandra, y quizá algún otro que estáis también conectados y que ahora no os veo la cara, ¿no? He pensado en todos. Así como pensé en el sol y dije, voy a crear el sol, y dije, sea la luz, y pim, ahí está, ¿no? La luz, y sea el mar, y sea la expansión de los cielos. Así como pensé en todo esto, también pensé en vosotros, ¿no? Y es como, ¿y cómo fue esto? Es que no suene banal, no es lo relevante. Lo relevante es agradecerle a ese Dios infinito que nos haya creado. Así que esta realidad podamos tenerla clara. Somos criaturas de Dios, un ser infinito que decidió crearnos. Y tenemos un origen muy concreto, y ese origen es el amor y la voluntad de Dios. Que con ello podamos seguir adelante y transmitirlo a tanta gente. Amén. Amén.